¿no? Como que les ponemos mucha suavidad en cómo los tratamos, en cómo los hablamos. Ya. Comencé a grabar, ojalá que no se me caiga la grabación. Tenía que empezar antes, pero ya que me desordené con el tema de las caídas, así que igual se me fue. Pero quiero empezar esta parte ya grabada. Entonces eso, capítulo 9 revisado, próxima semana capítulo 10. En su mayoría están al día con los capítulos, pero uno que otro se me está atrasando. Entonces les pido a los que están atrasando, nos atrasen mucho. La intención de esta evaluación de proceso no va a ser destructiva, no les voy a poner un 30 porque no entregaron al momento, pero la idea, uno, no se atrase para que pueda discutir con todo fresco en las clases, y dos, porque también, aunque no voy a ser destructivo, pero sí hay un corte, voy a decir así, un cortecito, también por los atrasos. La mayoría está al día, pero los que no, de a poquito, váyanse poniendo al día para que no les quede un trabajo pendiente eh, al final. Ya, vamos a compartir pantalla entonces. Hasta ahora me dicen que va bien. Cualquier cosa me tienen que avisar. ¿Ya? Eh, Porque ya desconecté lo que voy a desconectar de la casa. Así que estamos ahora bajo la misericordia del Señor. Ya, perfecto. Clase número 8, o el PowerPoint número 8, mejor dicho, que es lo que trabajamos la semana anterior. De hecho, vimos el comienzo solamente, porque al final justo terminamos con lo de los vikingos y empezamos con esto. Eh, Penúltima, perdón, de las clases relacionadas con la segunda unidad, respecto a la historia de las misiones. Recordar que en esta, llamémosle, o desde esta perspectiva, estamos trabajando con el esquema de las 10 eras y nos estamos enfocando específicamente en las 5 eras que tienen que ver con los tiempos modernos después de Cristo. Hayamos trabajado hasta ahora con la expansión romana, la expansión bárbara, la vikinga, que fue la que terminamos la semana pasada, y nos centramos ahora con los sarracenos o más conocidos como los musulmanes. En este periodo, a pesar de que los musulmanes no son el foco exclusivo, sí es un eje importante en el cual se dirige el trabajo misionero. Primero habíamos hablado un poco de la definición del sarraceno o del musulmán, porque se les llama de las dos formas, aunque ahora actualmente es el musulmán es la palabra más usada. Pero sarraceno viene del latín, ¿ya? Y esta a su vez viene de una derivación de una palabra aramea, sarquillí, que tiene que ver con la idea de habitantes del desierto. También es una denominación genérica de los cristianos de la Edad Media hacia los árabes. No tanto en modo peyorativo, como pasaba con los bárbaros, que como recordarán era como Roma burlándose. Acá no, es por lo que leí hasta ahora no encontré evidencia de lo contrario, no estábamos hablando de un punto de vista peyorativo como tal, sino una descripción de la gente que vive allá, que es del desierto. Eh, y musulmán, que dentro de sus múltiples definiciones, porque también tiene múltiples formas de definirlo, una de las más conocidas es la idea de que se entrega voluntariamente. La religión de la sumisión también se le llama por lo mismo, porque me estoy rindiendo, en este caso, a la figura de Alá. Ahora, eh, si vamos referente a musulmán desde el punto de vista de la RAE, tenemos uno como el objetivo de maometano, que se relaciona con Mahoma, eh, también que se le relaciona a Arabia. Bueno, lo de la Arabia feliz no entendí bien esa parte, pero parece que habla específicamente de una región. Y también como otra definición desde el punto de vista de la RAE, que también es perteneciente a esta misma zona de la Arabia Feliz o a los sarracenos, o sea, la gente del desierto. Más allá de sarraceno musulmán, la idea es muy similar. Aunque cuando se habla de musulmán, está siempre este apelativo, hablando de Mahoma específicamente, relacionado bien con la religión que con la zona. Acá podríamos decir que es una expresión utilizada a la gente de la zona desértica de Asia, mientras que el musulmán específicamente hablamos del el que practica la religión como tal. Ahora, ¿quiénes son los sarracenos musulmanes? Para que lo entendamos de ambas formas. Eh, Primero que todo hay que entender que el movimiento musulmán es un movimiento que toma fuerza y mucho poder en el mundo oriental. No es un movimiento débil, hasta el día de hoy es un movimiento muy potente, está dentro de las 5 religiones más grandes del mundo. Ya no estamos hablando de un grupo pequeño, para nada. Fundada a principios del siglo VI, como movimiento, ellos funcionaron desde la violencia. O sea,
los musulmanes desde su visión fueron mucho más agresivos que los cristianos, pero tuvieron también mucha aceptación en ciertas zonas árabes, porque por medio de la fuerza, estos pusieron orden. Eh, Recordemos el caos que teníamos, por ejemplo, con las tribus bárbaras, las tribus nómades que estaban dándose vueltas por un lado y otro. Los árabes a punta de espada, pero pusieron orden. Entonces tuvieron cierta aprobación en zonas de la región por lo mismo, porque a pesar de sus métodos, que uno los ve y son cuestionables, pero la gente o mucha gente lo tomó bien desde ese punto de vista. Tuvo éxito en poner bajo su religión a las tribus árabes, lo que les explicaba recién, unificó a medio de fuerza muchas de esas tribus que eran nómades que estaban, llamémosle, dispersas, y fundada por la figura de Mahoma. Mahoma también, en palabras muy sencillas, nacido en la Meca, específicamente en Arabia, en el 570 después de Cristo, empieza su carrera como profeta y reformador en el 610 a los 40 años de edad, dentro de los registros que tienen de sus textos. Su religión es llamada el islamismo, esta idea de la sumisión que les decía yo, y a sus seguidores se les llama musulmanes. Por eso hacía esta referencia, vuelvo acá, a la definición de entregarse voluntariamente. Eh, Sus artículos de fe, aunque son hartos, pero se pueden resumir en ideas muy concretas y muy, vamos a decir, prácticas, pero muy simples de entender. Hay un solo Dios, de caso Alá, todos los eventos son preordenados por Dios y la existencia de ángeles buenos y malos, la idea de la dualidad presente. Eh, Ahora, los musulmanes, como les dije, arrasaron desde el siglo VI en adelante, tuvieron mucho éxito, eh, y eso lo llevó a la unificación de gran parte de la zona arábica. Primero que todo, ¿por qué triunfan? Son creyentes en Mahoma, eso considerando los preceptos de Mahoma, y de Alá, los hace ir con una fuerza muy, ¿cómo se puede decir? Muy contundente, van con una idea tan segura de su fe, una creencia tan sólida que no dudan, estos van de cabeza. Eh, la religión del Islam, si la comparamos con las religiones paganas de la época, es muy superior, es mucho más ordenada, es mucho más estructurada. Em, Tiene esta idea de la obediencia tan marcada y la ejecuta tan bien que tampoco tiene estas grandes diferencias o separaciones que se dan con otro tipo de religiones. Si comparamos lo que pasó incluso con los vikingos, el periodo anterior, que al final los vikingos terminaron muriendo ellos solos, porque comenzaron su fe comienza a decaer, se introduce el cristianismo, y al final no se les ve como una religión tan, en la práctica, tan permanente en el tiempo. Sin embargo, no, el Islam en ese sentido es mucho más sólido en sus creencias, en sus credos, en su formación. Y eso lleva obviamente a una fortaleza doctrinal, nuevamente, una doctrina bastante sólida, eh, que toma muchos elementos del cristianismo respecto a la idea del monoteísmo, entre otros. También el uso de la fuerza y la violencia para subyugar a otros pueblos. Ahora, también no me meteré en el detalle, porque eso tiene que ver con un tema más bien de análisis de religiones mundiales, pero es una religión monoteísta que rinde exclusivamente culto a Alá. Pues digo, ahí también tenemos un foco interesante con que toda la adoración va a un mismo punto. Libro sagrado del Corán es una doctrina sencilla, creían en un solo Dios al que se le debe obedecer en todo, no tenían estas complicaciones de los politeístas, que tenías un Dios para esto, un Dios para esto otro, que todos se peleaban, que en mi ciudad yo tengo un templo de Apolo, no, en la mía hay un templo de Ares, y así se podía generar un debate. Acá no, era súper sencillo, seguimos al mismo Dios, ¡pum! Unión. No tenía sistemas ni complejos ni misteriosos, obediencia al hueso. Obediencia, sumisión al hueso, sin demasiado ritual. O sea, tienen obviamente su rito y todo, pero si lo comparamos con otras religiones de la época, era algo mucho más sencillo hasta de llevar. Denunciaban la idolatría, que eso era un tema que era raro para religiones paganas, que normalmente tienen imágenes dentro de sus prácticas. Los musulmanes no, denuncian la idolatría. Incluso cuando atacan con tanto Constantinopla como muchas iglesias de la zona oriente, en el proceso de la conquista y la caída de Jerusalén,
te das cuenta que estos compadres, claro, al final terminaron siendo, o sea, destruyendo y tomando las imágenes de las iglesias cristianas, que a esa altura ya están adornando los templos de una forma grosera. O sea, incluso su fe fue una crítica al cristianismo de ese momento. La salvación de ellos no dependía de la mediación sacerdotal, también tenía un punto que les daba mucho más libertad y autonomía. Si yo lucho hasta la muerte, voy a la guerra santa, hago tal cosa, Allah me va a recibir, con no sé cuántas vírgenes, pedazo de muerte. Entonces quitaban la figura del sacerdocio, que en este punto de la historia está muy marcada. La iglesia, acá, en el punto que estamos hablando, o el que nos vamos a centrar, ya tenemos una iglesia con un dogma muy alejado de la Biblia. Ya tenemos una iglesia que estaba incurriendo en prácticas herejes, inmorales, cuestionables legalmente incluso. Entre ellas el rol del sacerdote como un mediador. Después hablaremos, o sea, lo hablamos el año pasado en la clase de historia, pero cuando hablábamos del tema de las indulgencias, o sea, ya el sacerdote no era solamente mediador, sino que te estaba cobrando para lograr la mediación. Entonces, el hecho de que los musulmanes tuviesen esta idea tan simple de seguir, no es incorrecta, digo simple, de entender, de procesar, y que más encima te diese la independencia a ti de obtener esa salvación por medio de tus méritos, era de una u otra forma atractivo. Quitémosle, o sea, agreguémosle, perdón, toda la conquista que ellos hacen. En algunos textos, como el de que yo cité esto, se le llama esfuerzo misionero. En el caso de Hulburg que hacía esta cita. Pero claro, un esfuerzo misionero a punta de espadazo. Pero esfuerzo misionero al fin y al cabo, que fue efectivo. Los territorios arábicos se expandieron un montón, se unificaron por medio de Mahoma. Y sí está muy marcado el tema de la degradación de la mujer. De hecho, aquí es una de las religiones que la mujer es visto con suerte como un complemento. Pero siempre de la sumisión hacia el esposo, la figura masculina, y extremos que el cristianismo nunca lo presentó. Distinto es de la expresión cultural que uno podría entrar a criticar, ¿no? La cultura, no sé, machista, patriarcal de la época, pero el texto bíblico siempre, claro, marcó diferencia hombre-mujer, obviamente en sus roles, en todo, pero nunca es un texto machista. Entonces aquí tenemos conductas que derechamente es poner a la mujer en una posición mucho menor. 6 artículos básicos de fe, como les dije, no voy a entrar en detalles, pero es para que nos familiaricemos un poquito con algunas cosas. Creer en Alá, monoteísta exclusivo, no hay más. Creer en sus ángeles, creaciones del mismo Alá. Creer en sus profetas, ya que tenemos personas muy conocidas, entre ellos Abraham, Noé, Jacob, José, Jonás, David, Salomón, Moisés, Jesús como uno de los últimos profetas, y el más importante, Mahoma, quien se convierte en el último mensajero de Alá eh, que si existe, ahí se corta. Ya está dado el Corán, está dado la palabra. 4. Creer en el Corán como el libro revelado por Alá. Creer en la resurrección, el día de juicio, el cielo y el infierno. 6. Creer en el decreto divino. Dios es omnisciente, todo lo sabe, y sobre todas las cosas tiene poder. Y si te das cuenta y lees esto muy a la pasada, quitando el último punto, o sea, no, miento, el último, el tercero, que no habla directamente de Jesús en un rol que no es el nuestro, quizá que no el que queremos como cristianos, pero te das cuenta, las demás 5 tú las podís leer y pasan piola, cambiando uno que otro nombre, Dios por Alá, Biblia por Corán, pasa re piola. Nuevamente, por las bases en común que teníamos, desde el mundo oriental, desde toda la línea que se dividió con Ismael en adelante, aquí tenemos un poquito esa consecuencia. Ahora, la ventaja que podríamos decir que tenían los musulmanes en este punto de la historia tiene mucho que ver con la firmeza de su doctrina y de su carácter. Lo que el cristianismo ya estaba perdiendo, que era la doctrina bíblica, que ya estaba así, pero tambaleante,
los musulmanes, además de la fuerza militar, perdón, tenían fuerza doctrinal. Nuevamente, que era una diferencia más que importante. Los cristianos estaban preocupados en ese punto de sus conflictos políticos que tenían con los reyes, con los gobernantes, con otras iglesias, Jerusalén, Constantinopla, perdón, Roma, Constantinopla, que seguían teniendo dramas, con algunas gobernaciones, con los francos, venían saliendo del problema de los vikingos arriba, o sea, la iglesia en este punto nuevamente estaba súper, digámosle, pillada, estaba súper enredada y compleja con sus propios problemas internos además. Ahora, perdón, como siguiente punto, vamos a trabajar con la idea de la expansión misionera. Bueno, hay muchas cosas que que las vi el año pasado, así que no voy a repetir la clase, sería nada que ver. Pero sí quiero mencionar algunas cosas que son relevantes para entender este periodo y una que otra las vamos a profundizar. Eh, Hay que entender primero que todo la condición de la iglesia en la Edad Media. Algunas cosas ya las mencioné recientemente. Es una iglesia más bien ritualista que espiritual. Habíamos hablado que habían habido grandes cambios respecto a cómo funcionaba la iglesia. eh, Se habían alejado la palabra, perdóneme que lo diga así directamente, habían confiado en la interpretación bíblica, en sus dogmas, habían confiado en la interpretación bíblica a la figura papal, y la figura papal ya era una figura que por periodos pasó derechamente a ser un títere de gobierno, de poderes políticos, donde se pierde mucho la esencia de la Biblia y a excepción por, llamémosle, luminarios que se levantaron en cierto momento de la Edad Media, eh, principalmente de la línea de los monásticos, de los monjes, que eran mucho más apartados de todo este tejemaneje, pero ya habíamos perdido esta condición de la iglesia, de esta iglesia primitiva, y ya no quedaba nada. Quedaba un sistema organizacional muy ordenado, muy eficiente, muy, digámoslo así, eh, efectivo en lo que hacía, pero probablemente con menos Biblia de la que se pensaba. Bueno, le hablaba recién las alianzas políticas, y una iglesia que tuvo que sostener su poder por medio de las alianzas, apoyar al rey tanto, la decisión tanto, los matrimonios que se arreglaban, donde ellos eran muchas veces, ¿cómo se dice esto? Eran muchas veces eran Ah, eran, en palabras sencillas, los que dan la venia, se fue la palabra, pero los que dan la venia de esos matrimonios. Eh, el rol de las riquezas, el poder político y militar. Bueno, hablábamos un rato del tema económico cuando discutíamos el tema de misiones y de la mundanidad. Acá la mundanidad también fue un caso, pero terrorífico. Hay ciertas prácticas en la Edad Media que son del terror. Muchas de las construcciones preciosas en la iglesia, vitrales, arquitectura, fueron construidas en condiciones terribles. Muchas prácticas incluso de denigración del ser humano que se practicaban derechamente hasta bastante tiempo. Por ejemplo, el otro día leía, por cosas random que uno se pone a revisar, ay, no me acuerdo el nombre exacto, pero tiene un nombre como en latín, que son los cantatos o algo así, y tiene un nombre técnico, lo voy a buscar en el recreo, se lo voy a mostrar, que nacieron en la Edad Media. Estos personajes que eran que cantaban en los coros gregorianos, canto de coro, eh, eran especiales, ya eran cantantes particulares. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Los tomaba de sus familias, voy a decirlo así, cuando eran pequeñitos, cuando su voz todavía estaba aguda, los tomaban chiquitos, en ocasiones los llevaban a escuelas de canto, pues sí, compraban, como tu hijo ahora será un cantato, los apartaban de sus familias, les cortaban los testículos, ¡pum! Los castraban. ¿Para qué? Para que no, por medio de la falta de testosterona, su voz siempre se mantuviese aguda. Y eso eran los que en muchos obispados, en muchas catedrales cantaban. Y eso nace en la Edad Media. Eh, Digo, voy a buscar el nombre técnico, no lo tengo en este momento en la memoria.
Los castrati, gracias Antonella. Cantado castrati. Muchas gracias. Y de hecho los castrati, el último castrati vivo, o sea, el último castrati, castrati que existió, murió a principios de 1900. O sea, no estamos hablando que fue una práctica que se terminó rapidito. El último muere en 1900 y tanto. Pero creo que el 1910, por ahí, los primeros años. O sea, estamos hablando de prácticas que, ¿en qué cabe? Y quiero que intentemos hacer el análisis, por favor. ¿En qué momento se le puede ocurrir a una autoridad eclesiástica, oye, esto es muy buena idea, hagámoslo? Así vamos a orar bacán al Señor. O sea, y hay unas cosas que tú las pensás y ahora es como, no, no, que no te lo puedo creer. A ese nivel de prácticas alejadas de la escritura estábamos. Sí, podríamos estar enumerando un montón de casos, pero para que nos hagamos una idea de lo perdido que está, ya a esta altura, lo perdida que estaba la iglesia. Bueno, las cruzadas, que también es un punto interesante. Habíamos hablado antes de las cruzadas en cursos anteriores, pero desde la perspectiva más bien militar y política. Pero también vamos a tomar hoy día las cruzadas de una perspectiva un poquito distinta. Vamos a tomar las cruzadas de una perspectiva misionera. Y si fue un movimiento exitoso a nivel misionero, porque de una u otra forma estaba la intención de recuperar los territorios ganados por los musulmanes y en esa mocha llevar la palabra. Ahora, ¿habrá sido un movimiento efectivo o no? Eso lo vamos a ir conversando y discutiendo ahora. Eh, el cisma de la iglesia de Occidente y Oriente, a pesar de que Constantinopla cae bastante después, lo que implica la caída de lo que faltaba del imperio, pero ya la iglesia desde el 1200 y fracción, ambas iglesias estaban con relaciones rotas. O sea, ni siquiera teníamos una iglesia unida, teníamos una iglesia que hacía lo que quería por un lado, y otra que era Roma, que tenía mucho más poder político militar y que estaba más bien cómoda en Europa. Esa falta de unión también afectó, porque no teníamos todo el frente unido para enfrentar a los musulmanes, y fue Constantinopla quien tuvo que enfrentarlo como pudo. Y todo esto, poco a poco, nos va trayendo a un enfriamiento en el celo misionero. Si hasta la época de los vikingos teníamos grandes avanzadas misioneras, con diferentes estrategias en la parte norte de Europa, aquí ya comenzamos un descenso. Porque el intento de misiones por medio de las cruzadas fue un desastre. Y ya después de eso, grandes misioneros como los que hablamos antes no encontramos en esta época, se levantan bastante después. Aquí tenemos como un vacío, voy a decir, de ciertos personajes. Hay algunos elementos interesantes que los discutiremos, pero no tenemos movimientos tan marcados como en la época de los bárbaros, por ejemplo, cuando teníamos todas las escuelas misioneras levantadas, en Bremen, por ejemplo, perdón, en la isla de Iona, y en Bremen después en el periodo vikingo, donde al norte se levanta este gran centro misionero al norte de Alemania. No tenemos este tipo de levantamiento acá. Ahora, eh, para un poco entender cómo funcionó la acción de la iglesia en este sentido, vamos a trabajar con tres elementos clave. ¿Ya? El primero de ellos, la idea del monacato de los monjes, las cruzadas como tal y la peste negra. ¿Ya? Tres elementos que son clave para entender el periodo. Desde la perspectiva misionera, recuerda que estamos hablando de eso. No me estoy metiendo ni en política ni en temas históricos, sino el efecto desde la perspectiva misionera. De los monjes ya hemos hablado también en algunas ocasiones. En general el monacato fue un movimiento bastante interesante, que fue un llamado de atención a la iglesia, en el sentido de que, oigan, nos estamos alejando de la simpleza de la escritura, nos estamos poniendo muy mundanos, poniendo un poco al análisis que hacíamos antes, nos estamos poniendo muy mundanitos, tenemos que bajar un poco las revoluciones, tenemos que alejarnos de todo esto, nos está haciendo mal. Y el monacato nace con una idea, creo que yo que bastante saludable como concepto, independiente de que tengamos nuestras diferencias en cómo lo llevan a cabo, pero no nace con una mala intención. Creo que nace con un espíritu correcto. Ahora, los monasterios cumplieron muchas funciones en la Edad Media. Eran escuelas, las primeras grandes universidades, eran centros de huérfanos, de viudas de guerra, eran lugares de paso para que los viajeros tuviesen un momento de relajo en su caminar. Por ende, también fue un centro misionero.
porque llegaba básicamente a un lugar donde los monjes no solo me atendían, sino que predicaban. Un lugar donde se trabajaba mucho. Así que por medio del trabajo también se generó un vínculo entre las comunidades. Y como lo conversamos en su momento, fue este trabajo más bien sistemático que hizo que al poco tiempo estas comunidades de monjes se convirtiesen en pequeños poblados. Porque claro, trabajo mucho, hago mis cosas y la comunidad comienza a crecer. Ahora, un poco lo mencionaba recién, pero para que nos quede resumido, eh, el monacato tuvo buenos resultados. Como les decía recién, fue un centro de paz en la guerra, dentro de todo el caos que había. Era un hospital para viajeros, era un hostal, era tipo hotel, o sea, cumplía un poco esta función amplia. Era refugios para indefensos, mujeres y niños, nuevamente por lo que les explicaba hace un rato de personas huérfanas por la guerra especialmente. Desarrolló o permitió desarrollar la agricultura y generó esta figura de los misioneros primitivos, muchos monjes que cumplían este rol en esos lugares y que tenían personas a las cuales les predicaban constantemente. Ahora, respecto al movimiento del monacato, hay dos figuras que nacen muy interesantes en esta época. La primera que un monje, de hecho es el monje, voy a decir así, que es para los católicos Francisco de Asís, el fundador de la Orden de los Franciscanos, que es el monje, probablemente el modelo de monje que uno se tiene en la cabeza es Francisco de Asís, aunque no lo conozca, es como el estereotipo que uno piensa de monje. Y luego la figura de Raimundo Lulio, que es muy interesante, que es muy distinto a Francisco, ¿eh? Francisco así era un monje más bien ascético, era un monje de la perspectiva de la humildad. Raimundo Lulio era un filósofo que trabajó en cosas que me llamaron mucho la atención. Este personaje, en lo particular, yo no lo conocía, me llevé muy buena sorpresa. Bueno, siempre cuando va leyendo o actualizando información, siempre encuentra a alguien nuevo. Y Raimundo Lulio se convirtió en mi mejor amigo imaginario de este curso, hasta ahora. Así que vamos a revisar un poco a Francisco y a Raimundo, un poco los aportes que desde la época ellos hacen al tema misionero. Ahora, la visión de estas dos personas, entre otros, pero un poco para resumir, eh, les permitió comprender que la sustitución de las palabras del Evangelio por la guerra y la violencia no era el medio para extender las bendiciones de Dios. Francisco de Asís, por una parte, estuvo muy en contra de las cruzadas, por la violencia innecesaria que éstas generaban, por lo cual tomó un camino como el buen monje, buen monacato, desde la humildad, desde la austeridad, desde el amor, la comunión. Mientras que Raimundo Lulio aplicó desde la teoría más bien de lo cognitivo. Prediquemos con inteligencia, prediquemos trabajando básicamente sobre la fe de las personas. Entonces, ambos, dentro, aparte de otros personeros de la época, fueron opositores al tema de la guerra, al tema de las cruzadas, que como les digo, es un movimiento que dentro de sus razones, un camuflaje, como usted quiera decir, apuntaba a algo misionero, con muchas comillas encima. Ya, partamos con la figura de Francisco de Asís. San Francisco para los católicos, San Francisco de Asís, como usted lo va a conocer si va a la perspectiva católica. Este es uno de los pesos pesados de los hermanos apostólicos romanos. Así que si usted habla con un católico de peso, no le toque mucho Francisco, que desde que Francisco es personaje querido. Ahora, él es fundador de los monjes franciscanos, ya como les dije, unas órdenes más importantes, junto con los jesuitas, de esa es la orden más importante del movimiento católico. Él nace en una familia con recursos, tenía, digámosle, un buen pasar, un buen vivir, pero durante algunos años él va teniendo diferentes visiones respecto al Señor, ¿ok? Se destacan la del 2000, la de 1206, donde, bueno, aquí no puse la historia, pero te resume de que Dios le manda una visión para que él sea uno de los que repare el templo de San Damián, que era un templo que por circunstancias de guerra, si no me falla la memoria, estaba en muy malas condiciones, estaba malísimo. Entonces él, pues, según dice la leyenda, la tradición, que luego de esta visión él comienza a trabajar sin ser todavía sacerdote, ojo, comienza a trabajar por mandato de Dios en la reconstrucción del templo de San Damián.
En el 1209 se dedica al trabajo con leprosos y restauración de templos en ruinas. Aquí, como les digo, todavía sin ser nombrado, él es nombrado, no lo puse acá, en el 1212, 11-12 por ahí, es nombrado sacerdote. Eh, pero siempre desde la línea, nuevamente, más desde la humildad, trabajando con enfermos, en hospitales, con heridos de guerra. De hecho, hay una anécdota que yo no la incluí acá, que te hablan de que Francisco de Asís fue llamado a una, a una batalla, no me acuerdo qué, y que el loco iba camino con su caballo a la guerra y se devuelve, ¡pum! No, porque Dios me puso una visión y me devuelve. Y él se devolvió. Entonces, siempre tuvo esta vinculación con la humildad, más que desde lo bélico. Eh, Uno de los tópicos principales de la predicación de Francisco de Asís tenía que ver con la pobreza como un valor, ¿ya? La pobreza como un valor, la humildad como un valor, digámosle así, el desprenderse como un valor. Y proponía un modo de vida sencillo, simple, lo más simple posible, basado en los ideales de los evangelios. Por eso digo que la figura de monje clásica es Francisco de Asís, es la que usted va a pensar e imaginar. Él estaba apelando a salir de este mundo lleno de riquezas. eh, sí, sí, mira, gracias que María Antonieta complementó el relato de San Damián, justamente, pues, de que él había pensado que el llamado a este templo era una reconstrucción específica, como que Dios me mandó a reconstruir el templo. Pero después los analistas y sus mismos textos ya te hablan de que él después entiende de que se refería a la iglesia de Cristo, comunidad grande. Pero sí, esa es buena acotación del relato del 2000, del 1206, perdón. Que veo el 2 y me digo 2000, pero es 1206. Eh, entonces, como les comentaba recién, tenía todo este mensaje generalizado respecto a la predicación o la vida de la humildad, la vida de la sencillez como un valor propio. Eh, Esto lo llevó a vivir llamémosle un peregrinaje respecto a la reconciliación de la humanidad, por eso estaba muy en contra de la guerra, justamente por lo mismo, porque él apelaba a un estilo de vida donde la humanidad tuviese la oportunidad de tener encuentros en paz y que ese encuentro en paz en humildad nos llevase a un entendimiento de Dios. Eh, Fue nombrado patrono de los animales y de la naturaleza por Juan Pablo II, que es un detallito anecdótico, que usted de hecho va a encontrar muchas de las imágenes de Francisco así con animales. Y eso es justamente por lo mismo, porque por su historial fue nombrado así por la Iglesia Católica en su momento, creo que te la diga de los 70 80 creo que este nombramiento, si no me falla la memoria. De hecho, un detalle acá, pues, antes de que avance, ahí está, un detalle aquí simpático. Esta túnica que usted ve acá, que es de un museo que no sé, no de qué parte, pero un museo católico, es una de las túnicas que él habría usado, que era muy característico de que él no se compraba túnicas nuevas, él las remendaba, las parchaba. También como un simbolismo de que ella que es una persona humilde, para que me vaya a comprar túnicas nuevas y si esta sirve, todavía sirve. Entonces, un detalle de modo de anécdota. Ahora, era el 1210, no era el 11, era el 10. Ahí me comí un año. Algunos elementos interesantes respecto al cronograma de la vida de Francisco de Asís. En el 1210, el Papa Inocencio III autoriza su estilo de vida y lo convierte en diácono. Y aquí va a ser interesante. Cuando digo que autoriza su estilo de vida, Francisco propone, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Quiero ser este tipo de predicador, quiero ser este tipo de sacerdote. Quiero llevar este estilo de vida que es un poco alejado de lo que ya está haciendo en la iglesia. Y el Papa se lo permite, haga, proceda. Lo convierte en diácono y ahí comienza este camino de formación de los monjes franciscanos. Hacia el 1215, la congregación franciscana ya se había extendido por Italia, Francia y España, desde el nombramiento de Inocencio en el 10. En el 1219 y en 1220, predica en Siria y Egipto. Específicamente acá aparece la figura del sultán Al-Kamil, ¿ya?
De hecho, por lo que estuve leyendo, Al-Kamil no se convierte al cristianismo, ¿ya? Ojo, él no se convierte por la predicación de Francisco, pero quedó tan impresionado por el estilo de vida que Francisco tenía, por el mensaje que él transmitía, que le permitió y le dio libertad para predicar en su territorio. Ya, listo, ¿me caíste bien? Va, te doy tarjeta, te doy pase de movilidad. Y le dieron pase de movilidad a Francisco de Asís, y Francisco de Asís estuvo predicando durante bastante tiempo, tanto en Siria como en Egipto. Ahora, no quise poner los temas de los textos porque tiene de todo. Francisco ha sido una persona muy, que tiene una amplia, perdón, literatura. Eh, pero aparte de eso, quiero mencionar solamente esto, de que aparte del tema de los textos, coros, manuales, que digo, fue muy prolijo en la escritura, además de eso, se crearon dos órdenes posteriores, ¿ya? Como unos franciscanos 2 y franciscanos 3. La primera es el de las hermanas clarisas, que es lo mismo que los franciscanos, solo que para monjas, ya ahí me entiende la diferencia, y la orden seglar, que la orden seglar es, voy a decirlo así, es una orden secular. Es para personas que quieran o que querían seguir el estilo de vida de Francisco, con esta idea de la humildad, todo lo que le explicaba recién, pero sin ser ordenados sacerdotes. ¿No? Era como un intermedio, por decirlo así, que son como los franciscanos 3. Eh, Interesante acotación la que hace María Antonieta. Eh, Dice, para los que no están viendo el chat, Francisco sería evangélico. Francisco sería evangélico homologando su pensamiento al día de hoy, porque quería pegarse a la escritura y la iglesia se había alejado. Es interesante, ¿eh? No sé si se habría pensado igual que Lutero o entre otros. Yo creo que tenía diferencias claras con la separación de la iglesia. Francisco era muy fiel a la iglesia, pero sí había muchos acercamientos respecto o más que acercamiento, había una crítica similar y una visión similar a la condición de la iglesia. Tal vez Francisco no lo enfocó tanto en el tema doctrinal, sino que lo enfocó más bien en el tema de estilo de vida, en la práctica, cosa que también es importante. No sé si evangélico, pero yo creo que habría sido un simpatizante, por lo menos. Habría sido, como digo, un simpatizante de esta idea de una iglesia más bíblica, más humilde principalmente. Eh, bueno, para los católicos, como les decía, es probablemente uno de los principales santos que se le rinde devoción. Tienen la figura de Francisco así acá arriba. Por eso les decía hace un rato, si uno se imagina un monje, como la figura del monje clásico, te imaginas a Francisco de Asís. Es la figura que se nos viene a la mente. Y esto me llamó mucha atención como frase, aparte de que sale con un perro, me encantan los perros, así que va compartida doble, que dice, la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Cosa que, como decíamos recién, no es tan distinto a lo que diría un evangélico, para nada. Yo creo que si hubiéramos tenido un simpatizante, si Francisco de así hubiera nacido un par de siglos después. Ya, Patricio, sí, sí, de hecho hay un movimiento, una línea católica que sigue a Francisco de Asís, franciscanos, sí, sí, que son bien carismáticos y de hecho son súper parecidos a los sí, evangélicos, súper totalmente. parecidos. Sí, yo tenía unas amigas en el liceo que eran de ese movimiento y cantábamos las mismas canciones de repente, entonces ¿Mm? era como extraño. La única diferencia era que era la devoción a los santos, Claro. pero para ellos era muy importante la integridad y el estilo de vida, o sea, ser diferente a las demás personas. Sí, no, y por lo mismo, de hecho, cuando uno conversa con católicos carismáticos, tú encuentras ese tema que dice Luzpo, de que hay mucha similitud, y que probablemente la gran diferencia, ella mencionaba lo de los santos, pero tiene que ver con muchas prácticas dogmáticas. Que si tú le sacaras las prácticas dogmáticas, te quedaría un cristiano promedio, así como, más que buen cristiano. Entonces, bueno, ahí es una de las grandes diferencias que tenemos con los católicos, con el tema de cómo se entiende la relación con la iglesia y con el dogma,
que nuevamente ahí tenemos, yo creo que una diferencia irreconciliable respecto al rol que ellos ven en el papado, en la interpretación y en la aplicación de la escritura. Pero bueno, ahí tenemos un punto aparte, pero sí, o sea, Francisco de Asís, si hubiera nacido un par de siglos después, hubiera sido yo creo que bastante amigo de muchos de los reformadores, compartían mucho. Ya, vamos a hacer un break cortito, 10 minutos. Yo tengo las 9:20 en mi reloj, así que hasta las 9:30. Volvemos, quiero hacer una pausa porque Raimundo Lillo es un poquito más enredado, así que para que nos despejemos un poquito. Entonces, 10 minutos, 9:30 volvemos y de ahí continuamos. Espero que alcancemos a terminar la clase. Pero voy a ingresar a mi hermano René porque si no, pues, me va a quedar dando vueltas. Voy a pausar. Listo. Ya, habíamos quedado entonces, voy a hacer no un repaso, pero sí por lo menos una mención rapidita, así para que estemos en lo mismo, de un momentito. A ver un poquito para atrás, un segundo. Estábamos hablando de que a nivel de movimiento misionero en la época de la Edad Media, y enfocado un poco en lo que fue todo el proceso de los musulmanes, la invasión, etcétera, hubieron tres grandes elementos que hay que comprender para hablar del movimiento misionero. El primero, que es la acción del monacato de los monjes, que es lo que empezamos a hablar hace un rato. El segundo, el de las cruzadas. Y el tercero, el efecto de la peste negra. Entonces, estuvimos hablando un poquito del movimiento del monacato, que consistía de forma muy somera, muy general, porque estos fueron temas que trabajamos en historia, son temas que ya hemos visto con más detalles. Hicimos como una pinceladita nomás. Y nos habíamos, o sea, le había mencionado que habían dos figuras que son muy importantes mencionar en este periodo. La primera, que era Francisco de Asís, que estuvimos hablando de él ya hace un rato, ¿ya? Como el fundador del movimiento de los monjes franciscanos, y también con este mensaje de una vida austera, humilde, valórica, muy alejado a lo que la iglesia estaba proponiendo como tal. Dentro de todo vimos un poco los hitos que él tuvo a nivel misionero, su predicación en Siria, en Egipto, a nivel de conformación del modelo franciscano, estas órdenes que se forman, orden franciscana, las hermanas clarisas y la orden seglar, entre otros también las consecuencias o el fruto de su vida. Ahora, vamos un poco a una figura que es bien interesante, porque es muy distinta a Asís. Eh, Raimundo Lulio, o Lullo, como también tú lo puedes encontrar por ahí, es un español, filósofo místico medieval, como también se le conoce, teólogo y misionero. Le dicen místico porque para algunas corrientes más bien seculares también se le conoce harto, se le tiene su nivel de respeto a Lulio. Porque en algún punto intentó usar la filosofía para dar ciertas explicaciones del mundo misterioso de la vida o de las cualidades de Dios. Entonces, como bien interesante su figura. Ahora, Lulio nació en Palma de Mallorca, ingresa en la tercera orden franciscana, por eso hice la mención de los franciscanos. Ingresa en la tercera orden franciscana, que es la orden de los seculares, la orden seglar, como les decía hace un momento atrás. Se propone como meta la Tierra Santa, la predicación del Evangelio a los infieles, a los musulmanes principalmente. A diferencia de lo que hace Francisco, que él se enfoca en la parte del estilo de vida, Raimundo Lulio se enfoca bien en la parte cognitiva, en cómo les predicamos, en cómo les enseñamos a ellos. Elementos que son interesantes respecto a cómo lleva a cabo esta tarea. Uno que me llamó mucho la atención, que lo encontré como una anécdota de sus biografías, es que se demoró 9 años para aprender el idioma tanto latín como árabe, o sea, manejarlo a la perfección, entendiendo que su enfoque era la predicación hacia estas personas. Eh, y probablemente el aporte más conocido que tiene Raimundo Lulio tiene que ver con la elaboración de un método que él denomina pedagógico racional para convencer a musulmanes y a judíos, según él, que se le conoce como la máquina de pensar o la máquina de la verdad, que también se le llama el ars combinatoria, que es un mecanismo de combinación de elementos, ¿ya? Que suena muy raro, pero lo van a ver y van a ver lo entretenido que es. Que este gallero, yo no lo conocía, me cayó re bien. Dentro de sus hitos, antes de meternos un poco en el trabajo que él hizo específico,
algunos de sus hitos que son relevantes. En el 1276, la fundación del Colegio de Lenguas Orientales para instruir tanto a monjes franciscanos y por ende a las clarisas, a los de seglar, a toda la orden franciscana, para la conversión de infieles, lo que podría ser básicamente una escuela misionera, pero que en este caso estaba más enfocada en el aprendizaje de lenguas orientales, ¿ya? Una escuela de idiomas, podríamos decirlo así, un Open English, pero en versión Edad Media. En el 1292, en uno de sus avances misioneros en Túnez, en la costa norte de África, es apedreado y queda en riesgo vital. O sea, él ya tuvo un acercamiento a las misiones por la parte africana en su momento, pero le fue terrible. Lo apedrean, casi lo matan. Luego de eso pasan años y vuelve a las costas africanas por medio de Bugia, pero es encarcelado, torturado, o sea, la pasa terrible, también pasó una temporada preso, nuevamente en la predicación del Evangelio, y por último, en el 1315 muere martirizado en Túnez, también por intentar llevar la fe eh, a los pueblos que no conocían. Una vida muy intensa, una vida muy rescatable y al final de cuentas viviéndola con los propósitos para el Señor súper claros. Ahora, había mencionado hace un rato la figura de la máquina de pensar, que como les dije la encontré muy interesante como concepto. Ahí uno podrá tener sus diferencias o eh, digamos, sus reparos. Pero ¿en qué consistía la máquina de pensar? Se trata de un esquema o diagrama que el que usted ve acá, es un modelo, que son altos modelos de máquina de pensar, pero este es uno de los modelos, eh, que en este caso tiene clasificados los atributos de Dios. Ya están en latín acá, pero ahí los puse en español y aquí los pueden ver en el texto. La letra A, ¿dónde está la A? Ah, en el centro, significa Señor, Dios, ¿ya? Un solo concepto acá en el medio. Luego en la circunferencia, partiendo de la B en adelante, nos encontramos la B de bondad, C, grandeza, D, eternidad, E, poder, F, sabiduría, G, voluntad, H, virtud, I, verdad y K, gloria. Cada una de estas 9 letras, sumando la central, que es la que nunca se mueve, que es la letra A, eh, podían irse uniendo. O sea, esto era como una máquina rotativa que me permitía, con el centro de Dios, conectar diferentes atributos. Ya, ahora, ahí está. ¿Qué quería decir esto? No, usa esta que esta era más sencilla. Quería decir esto, que yo, por ejemplo, podría, si se fijan acá, es la misma expresión, solo que está conjugada, pero yo podría, por ejemplo, girar la máquina de la verdad y hacer una combinación de la letra B, bondad, con la letra C, grandeza, al girarlo un poquito. Por ende me quedaría que el Señor tiene una grandeza en su bondad, ¿ya? Y en la medida que yo voy girando la máquina y voy combinando atributos o virtudes de Dios, la combinación de ellas me va a hablar de una nueva atributo o una nueva virtud del Señor. Gloria verdadera, eh, voluntad y poder, sabiduría con eternidad, etcétera. Lo cual como concepto es más que interesante. Yo de haber sabido esto en mi época de profe de colegio hubiera hecho una máquina, la verdad, hubiera sido muy entrete. Eh, de hecho, el modelo que les muestro acá es el modelo más sencillo. De hecho, venía acá, no lo pude encontrar en español, lo busqué y no pude, como primera figura. Pero si tú vas un poquito indagando, hay muchas máquinas de la verdad, algunas derivadas de él, pero de otros autores. Otras que, como por ejemplo esta que está acá, agregan todavía más cualidades y funcionan bajo el mismo principio de giro. Como método pedagógico, por lo menos interesante. A mí me llamó la atención. Y un poco para conectarlo con el tema misionero. Te das dando cuenta que en el caso de Francisco de Asís, como en el caso de Raimundo Lulio, son formas muy distintas.
estrategias muy diferentes. Uno aportando a la parte educativa, como el caso de Lulio, a la enseñanza, al estudio, mientras que Francisco apeló al estilo de vida, apeló a un tema mucho más bien cultural, pero ambos con este celo de llevar la palabra a los rincones donde hiciese falta, lo cual es más que valorable. Y volviendo a un punto que que dije en alguna ocasión, a pesar de la condición de la iglesia medieval, siempre hubieron luces de esperanza. Hubieron estos destellos de fe presentes en muchas personas y de muchas maneras. Esto no quiere decir que la iglesia estuviese bien, para nada. La iglesia tenía sus propios problemas, problemas que después explotan en la cara. Pero hubieron luces que mantuvieron la fe viva, que mantuvieron la palabra viva, que mantuvieron a las personas del mundo recibiendo el mensaje del Señor, y eso nunca se nos puede olvidar. Que a pesar de que la iglesia puede estar en la peor de la oscuridad, Dios siempre va a levantar obreros en diferentes formatos, colores, tamaños, idiomas, métodos, etc. Segundo elemento, las cruzadas. Ya hemos hablado de las cruzadas en otros momentos atrás, y que está, yo creo que es relativamente rápido la exposición que de esta parte. Las cruzadas, explicadas de forma muy sencilla, fueron una serie de campañas militares que se dieron durante la Edad Media europea, o sea, desde Europa hacia el Medio Oriente, para enfrentarse principalmente a los musulmanes que habían conquistado Jerusalén y gran parte del territorio ahí. Siempre la intención de las cruzadas fue recuperar Tierra Santa. Ese era el objetivo, llamémosle, principal, el más grande. Sin embargo, había muchos objetivos subsecuentes. Mantener regímenes políticos, levantar regímenes políticos, porque si el rey que levantaba una cruzada le iba bien, ¡pum!, tiraba para arriba. También a la iglesia le servía para hacer alianzas, al final de cuentas, con diferentes gobiernos. Y por último, aunque a mi gusto muy someramente, un sentido evangelístico, porque si conquistábamos la Tierra Santa, la palabra llegaba a la Tierra Santa, y por ende los infieles serían convertidos. Se está cortando de nuevo. Oh my god, no, otra vez no. BTR, no me hagas esto. Déjame chequear, todo ok acá. Uy, me dije día no ha sido el día de BTR. A ver si ahí funciona. Y corté, tenía puesto el teléfono recién. Ya, vamos a ver si va recuperando. Me van diciendo, por favor, si se corta mucho, me van diciendo. Ok, como les decía entonces, ya, cruzadas, campañas militares con diferentes objetivos. Principal, recuperar Tierra Santa. Objetivos secundarios, políticos, religiosos, y dentro de todo eso, un objetivo misionero. Ahora, ¿por qué le digo entre todos? Porque al final muchos de misiones no hubo. Era más bien un objetivo militar disfrazado del mismo. Y eso nos lleva a una reflexión que es súper potente decir, que las cruzadas es probablemente la peor y más trágica mala interpretación masiva que se haya hecho de las misiones. No porque en el pasado no hubiese sido necesaria las batallas. En la época de los bárbaros ocurrió, en la época romana ocurrió, con los vikingos ocurrió. Normalmente como reacción de la iglesia hacia cierto tipo de movimientos. También en el propio proceso de la iglesia de conquista. Pero la campaña de las cruzadas fueron campañas con una visión súper distorsionada y mal enfocada respecto a lo que había que hacer. E intentar, creo yo, interpretar el movimiento misionero con las cruzadas, como en algún punto se intentó hacer, como para que pasara más piola, es probablemente una de las cosas más tontas que hizo la iglesia. Porque las cruzadas tenían muchos elementos interesantes. La recuperación de Tierra Santa era interesante. La unificación de la iglesia con el estado secular de los diferentes reinos era interesante. Pero nunca un movimiento misionero con ese nivel de violencia gratuita.
Nunca antes ninguna nación o alianza se había lanzado tan enérgicamente hacia territorio extranjero como lo hizo Europa en las cruzadas. Por lo menos en Europa esto no ocurrió. Hay otros eventos en la historia, no relacionados con la parte de la fe, pero donde se hicieron invasiones así de grandes. Pero es probablemente las cruzadas españolas, las cruzadas medievales, el movimiento más grande que hubo hacia tierras extranjeras. Ni siquiera estamos hablando de países vecinos, sino de mover gente hacia un continente totalmente nuevo. Y bueno, está de más entender que eso fue un fracaso, o sea, las cruzadas en su momento fracasaron groseramente. Ahora, un poco del contexto de las cruzadas, esto lo hemos hablado años anteriores, así que también haré menciones muy específicas. Entender que las cruzadas nacen más o menos desde el siglo IV, no es una cruzada, son creo que 11, 12 cruzadas, si no me falla la memoria. Eh, Nacen desde el siglo IV, o sea, es un movimiento que se da por época. Se levantó la primera cruzada, campaña, fracasó, pasó un tiempo, campaña, fracasa y así va y viene. Dentro del contexto general de las cruzadas hay que recordar que hubo una primera motivación referente a los ataques que sufrían los peregrinos. Mucho peregrino comenzó a ir a Tierra Santa desde el año 1000 en adelante, tomando el año 1000 como un año clave. ¿Por qué? Por la posible venida de Cristo, se cumplía el milenio. Entonces ahí hubo como un llamado de atención. Y mucha gente cristiana comenzó a viajar. En ese caminar desde Europa hasta Tierra Santa, por las condiciones propias que hemos hablado de los musulmanes, las guerras, las batallas, el maometismo estaba muy fuerte en ese momento. Hubieron robo, hubieron muerte, asalto, encarcelamiento. Imagínense los peores atracos posibles. Eh, Eso por un lado, o sea, teníamos a los peregrinos que intentaban viajar a Tierra Santa desde esta época, todo lo que les explicaba. Teníamos que estos peregrinos sufrían robos, sufrían asaltos, etcétera. Y además de eso teníamos que los musulmanes, como les comentaba hace un rato, tenían todo este tema con la imagen y con los templos, hacían bolsa a los templos cristianos porque eran templos idólatras por todo lo que tenían ubicados. Entonces teníamos un imperio, o sea, aparte de eso, peregrinos, robos extremos, muerte, homicidio, la profanación de los santuarios y templos, un imperio oriental que estaba debilitado, como les dije en un momento, muy dividido y que los musulmanes, por vía de fuerza, comenzaban a ordenar. Todo ese contexto llevó a la primera petición del emperador Alejo, ¿ya? Al Papa Urbano II. Como les decía, desde el siglo IV en adelante ya estábamos tanteando con esta idea. Ahora, pues dije, no me meteré en la parte histórica porque eso tenía que ver con otro curso y me quiero enfocar en el aspecto misionero. A pesar de que las cruzadas tenían muchos matices de contenido político, como les explicaba hace un rato, el tema de la alianza, entre otras cosas, eh, estas no se hubiesen llevado a cabo si no hubiera sido por la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Si las cruzadas se hubiesen intentado levantar solamente como un movimiento político, no funcionan. Y terminamos. Oye, no, perdóname, ve que hace rato que no sé. Tuvimos harto rato donde no se nos cayó. Miren, dejémoslo hasta las 10, porque así si empezó otra vez con problemas, vamos a terminar, yo creo que el día terminemos esta parte, veamos cómo avanzamos, si tenemos tal vez alguna caída, pero hoy día ha estado todo el día súper complicada la conexión. Lo bueno es que no se cortó la grabación, ¿ya? Porque volví y entré y siguió grabando. Entonces, por último, va a estar la clase grabada, así que no habrá problemas con esa parte. Ya, retomemos donde nos habíamos quedado. Las disculpas del caso, usted sabe que es parte de las desventajas de este sistema. Ya, ahí estoy. Me van avisando si se está escuchando más o menos decente o no.